poder estar en sus hogares, en sus puestos de trabajo en este fin de semana. Queremos hoy tocar nuestras relaciones con varios países desde la perspectiva diplomática. Cuando pensábamos en el nombre, la verdad es que le dimos varias vueltas a este primer bloque y terminamos con una idea que ganó varios votos en el equipo de Piedra, Papel y Tinta. Le vamos a titular Diplomacia Presidencial. ¿Por qué presidencial? Cuando se supone que la política en el mundo diplomático está dirigida por el presidente, porque resulta que Evo Morales le ha puesto una carta muy personal a la estrategia diplomática. ¿Le habrá puesto una carta tan personal? Es la pregunta. Para responder a esto está con nosotros Carmen Almendras, María del Carmen Almendras Camargo. Gracias por estar acá. Usted es viceministra de Relaciones Exteriores y gracias por su tiempo. Viene usted de varios viajes, me estaba comentando, así que doblemente mi agradecimiento por el esfuerzo que hacen estar acá. No, gracias a usted, Claudia, a su medio de comunicación por invitarnos a participar de este programa que a nosotros nos sirve como para llegar a través de su gentil audiencia tocando temas que son de real importancia. Yo le estaba preguntando antes de iniciar esta emisión, le decía, a ver, Carmen, usted ha estado obviamente con el canciller Pari, ha trabajado con el canciller Guanacuni, con Choquehuanca, es decir, se conoció a todos, trabajó con todos, los cancilleres de Evo Morales hasta hoy. Exactamente. El presidente Morales me honró nombrándome embajadora ante España y lo hice mientras era el canciller don David Choquehuanca. ¿Muchos años estuvo usted en España? Cerca 8, sí. Y luego regresé para ser directora de Relaciones Bilaterales. Luego asumí con el canciller Fernando Guanacuni el viceministerio de Gestión Institucional y Consular y ahora en el cargo de viceministra de Relaciones Exteriores con el actual canciller, el embajador Diego Pari. Sí se conoce a todos los cancilleres de Evo Morales a lo largo de este tiempo. No le voy a preguntar cuál le gusta más, porque entiendo que es una pregunta muy delicada para quien trabaja en la Cancillería, pero sí le voy a preguntar cuál es el factor común, al margen de con quién trabaja mejor, en tanto que canciller. ¿Cuál es el factor común en la Cancillería? ¿Evo Morales pone realmente un sello personal en la política exterior, más que en otros países? ¿Cómo no, Claudia? Usted decía, según la Constitución Política del Estado, quien conduce la política exterior es el presidente de Estado. Sin embargo, esto adquiere otra dimensión en la persona del presidente Evo Morales Ayma, el primer presidente indígena de nuestra historia, que asume el país salvando las profundas crisis por las que atravesábamos, ni bien arribamos a este siglo en nuestra historia, un país que llegó a ser calificado de inviable, de fallido por algunos académicos del ámbito internacional, un país que incluso llegó a plantear la escisión de su territorio y que las grandes mayorías de la población boliviana reclamaba cambios profundos en la estructura del Estado porque se sentía excluida, entre ellos los pueblos indígenas originarios, los campesinos y también, por qué no decir, las mujeres. Entonces, él asume en esas condiciones el gran reto de dirigir a Bolivia. Se hacen grandes transformaciones internas que en principio llaman la atención a la comunidad internacional. ¿Qué estaba pasando en Bolivia? ¿Por qué se había convocado a una asamblea constituyente? ¿Por qué grandes transformaciones en el ámbito económico, en el ámbito social? Y que hoy en día estamos cosechando resultados que aquellos mismos que no confiaban en principio en lo que se estaba emprendiendo en el inicio del camino, hoy certifican como un modelo exitoso. En esta primera parte le interrumpo porque me gustaría ya tomar un primer elemento de lo que usted estaba describiendo, lo indígena. Y estoy uniendo a lo primero que usted confirmaba también, y es la presencia de 3 indígenas en la Cancillería, en la cabeza de la Cancillería. Tenemos a Choquehuanca, Guanacuni y Pari. Hay un componente indígena
creo que no es casual, será uno de las primeras señales que quiere dar Evo Morales, porque va alternando de perfiles en otros ministerios, pero acá es la cara indígena. ¿Por qué será? Pues tiene, no es casual, ¿no? Exactamente, tiene un fundamento que el propio presidente ha explicado. Entre tanto, él sea presidente del Estado plurinacional, el rostro que tiene que proyectarse hacia afuera con una simbología sustantiva de lo que ha sido el proceso político y social en Bolivia, tiene que estar a cargo de un representante que provenga de estos pueblos indígenas. ¿Y por qué? Ahora mismo nuestra política exterior tiene unos sellos de identidad que se nutren de la cosmovisión, de la filosofía de los pueblos indígenas. Por ejemplo, este paradigma que Bolivia ha posicionado a nivel mundial, que es del vivir bien. Un paradigma que busca la armonía en las relaciones entre las personas, entre los colectivos, las sociedades, pero también entre el ser humano y la naturaleza. Esto explica por qué Bolivia, en el inicio de su etapa de liderazgo ya hacia afuera, una vez habiendo hecho transformaciones internas, en coherencia con esta política, ejerce un liderazgo a nivel internacional, conduce iniciativas muy importantes que Naciones Unidas ha adoptado incluso por unanimidad. De esta manera podemos mencionar los derechos de la madre tierra, la declaración de un día destinado a conmemorar, a recordar el valor que tiene la madre tierra en la humanidad, en el universo. Los derechos de los pueblos indígenas en los que hemos sido muy proactivos, el tema referido a los recursos naturales. No olvidemos que Bolivia propuso al Sistema de Naciones Unidas la adopción de resoluciones tales como aquella que declara al agua y al saneamiento como derecho humano que debe estar en el ámbito público y cuyo acceso universal debe garantizarse a las personas. Entonces, este es el marco filosófico, conceptual, en el que nuestra política internacional tiene su base, su sustento. Pero quisiera contraponer, poner en canastas diferentes lo colectivo y el sello individual. Usted habla de lo indígena, de no solamente los derechos indígenas, sino que ciertas matrices en lo indígena, que de hecho ya es injusto porque no hay lo indígena como una sola categoría. Solo en Bolivia tenemos varios pueblos indígenas, por lo tanto, caminos históricos, culturales diferentes, sellos diferentes también como colectividades indígenas, sin hablar del mestizaje, del que todos y todas somos fruto. ¿Está esto colectivo? Estas visiones colectivas indígenas, me atrevería a decir mestizas también, por un lado, y por otro lado está el sello de Evo Morales, como indígena, pero como Evo Morales, Aima, también. Vuelvo otra vez para entender cuál es la lógica y cuáles son las grandes apuestas de nuestra diplomacia en estos últimos años. Mire, yo le decía, el presidente Morales ha generado, a partir de que asume la presidencia, gran expectativa por la conducción de un país en las condiciones que yo hacía referencia al principio. Y no era natural que Bolivia tenga un presidente que provenga de unas clases sociales excluidas, que provenga de unos sectores, al contrario, incluso no solo marginados, sino que habían sufrido la represión un momento dado de la fuerza pública. Y es un presidente indígena que tampoco tiene acceso, como siempre se solía pensar hasta entonces, que deberían de llegar a la presidencia personas o ilustradas o instruidas en las mejores universidades de Bolivia y del mundo. El presidente Morales llega siendo coherente con un grupo social al cual representa, poniéndole su sello particular y asumiendo grandes desafíos en beneficio de todos y todas las bolivianas, haciendo que la política que él desarrolla se vaya escribiendo a partir de los actores, quienes somos los bolivianos y las bolivianas, determinando una nueva constitución política del Estado que hace que se normalice la relación de todos quienes vivimos en este territorio, cualquiera sea nuestra condición de origen, de género, de procedencia, de instrucción, de color de piel, de religión. Nuestra constitución política del Estado y el presidente han impreso una
característica que hoy podemos, de la cual nos preciamos, que es la pluralidad. La pluralidad, digo, en todos los sentidos, en el ámbito político, en el ejercicio incluso de las confesiones de fe, una pluralidad que va teniendo muy buenos resultados en el ámbito económico, y hacia afuera es más altamente valorado que sea alguien como el presidente Morales, un indígena, el que haya llevado a Bolivia a estos niveles, incluso de conocimiento que antes no se tenía. ¿Por qué más valorado? Por lo que digo, por el carácter, por el origen que él tiene, por la forma en que desarrolla la política, porque tiene una manera de gobernar consultando a los sectores sociales, porque tiene una forma de hacer gestión pública que privilegia el bien común, pero que toma en cuenta en la pluralidad a la que también hacía referencia a todos los sectores de la población boliviana. En la anterior pregunta yo le decía, Carmen, porque hay quienes dicen que usted es muy cercana al presidente y la intención era un poquito que nos comparta este sello de persona, el sello de Evo Morales. Ahora le diría más bien, viceministra, ¿cuál es la estrategia? Ahora sí, la estrategia diplomática. ¿Cuál es la apuesta? No había entendido en esa dimensión. Si usted me pregunta en lo personal, Claudia, evidentemente he de procurar ser objetiva. Sin embargo, tengo que decirle que yo guardo por el presidente Morales el mayor de los respetos, el mayor de los afectos y una gratitud por la confianza que él ha otorgado a personas que quieren al país, que son comprometidas con ella en el desarrollo de importantes labores que, por ejemplo, es mi caso. ¿Qué conoce Carmen Almendras de Evo Morales? Lo conozco hace 22 años y lo que me ha llamado siempre la atención es su gran honestidad. Lo he conocido en calidad de dirigente campesino, de dirigente cocalero, de diputado, y en todas las interacciones que teníamos, él manejaba su dirigencia, manejaba las negociaciones con una honestidad a toda prueba que yo pude advertir. ¿Qué vi de Evo Morales también? Un amor por el país inmenso, algo que le ha llevado a que tome unas decisiones de vida que tienen que ver con lo que él desarrolla actualmente y que no le resta ni en tiempo ni en esfuerzo. He visto también una coherencia en cuanto a lo que él sintió, a lo que él vio con los actores a lo largo de su vida en cuanto a ausencia del Estado y ahora una suerte de cambio, de transformación para que ello no vuelva a ocurrir. ¿Qué más vi en el presidente Evo Morales a lo largo de estas décadas? Una gran fortaleza a partir de los principios que él abriga, sin renunciar a ellos, una capacidad de diálogo con todos, incluso con aquellos que no piensan como él, que lo respetan, porque se mantiene firme en sus convicciones, pero por encima de todo pone el interés del país y de la región. Me voy a salir de mi guión un poquito para acordarme de lo que una vez dijo Gringo González. Yo no soy masista, dijo, yo soy evista. ¿Y usted, Carmen? Yo también puedo proclamarme evista. Vuelvo a mi guión para preguntarle cuáles son las cartas ya en nuestras relaciones. Hay quienes dicen, qué bueno que el presidente viaje, que vaya a Dubái, qué bueno que lo invite Putin, qué criticones que son los que dicen que solamente va por el mundial cuando ha sido invitado por el presidente Putin a Rusia. Bien la presencia de esa delegación india acá, qué bueno. Y otros dicen, qué barbaridad, cómo se están gastando los recursos. Habría que preguntarle ahora, ¿dónde están los resultados de Rusia? ¿A qué fue a Dubái gastando nuestro dinero? Es decir, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es la apuesta? Y sobre todo el seguimiento a encuentros que pueden ser muy importantes, pero que toman su peso en la medida en que hay un seguimiento, que hay un resultado post viaje, post foto. Así es. La calidad de funcionaria y servidora pública del Ministerio de Relaciones, he podido acompañar al presidente Morales en distintos viajes que él ha realizado. Allá hay un toque de distinción con lo que pasaba antes. Antes, primero Bolivia, en muchos sectores sociales, en algunos países, no sabía dónde estaba en el mapa.
Hoy en día se conoce a un país del centro de Sudamérica que, como decía, tiene unos indicadores y tiene una economía emergente digna de resaltar como algo que incluso organismos internacionales quieren replicar en otras latitudes. Entonces, ¿qué nos decían o qué le decían al presidente Morales cuando lo recibían jefes de Estado, autoridades del primer nivel en los estados a los cuales visitamos? Pues que hay una diferencia con etapas anteriores. Cuando Bolivia, las autoridades iban o recurrían a través de su diplomacia a buscar cooperación a fondo perdido, que iban y buscaban suplir el déficit fiscal con donaciones, que iban incluso a pedir el favor a estos gobernantes para que no haya convulsión social, porque no se podían efectivizar los derechos de los trabajadores. Hoy en día Bolivia sale al exterior con una dinámica distinta, va demostrando que es una tierra de oportunidades. Bolivia es un país que hoy ofrece al mundo entero oportunidades. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos inmensa cantidad de recursos naturales, nuestras reservas son importantes en la región, tenemos minerales, tenemos un gran territorio agrícola, tenemos ganadería, tenemos bosque, madera certificada que bien trabajada es un insumo importante, todavía tenemos minerales, el litio, en fin. Entonces vamos primero mostrándonos al mundo con las potencialidades que tenemos. En segundo lugar, vamos y generamos interés de los estados para que complementen los esfuerzos públicos del país en la siguiente fase, que es la de industrialización. Exacto. Ahí voy y le corto, porque sin duda la intención es, yo creo que nos une a todos y todas en el país, todo lo que acaba de decir. Sin embargo, después del 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son varios años. La pregunta es, en esta estrategia, en esta iniciativa, en este espíritu, ¿cuánto se ha logrado? Otra vez, hay quien dice que no hemos empezado con la industrialización, que estamos para la foto, que hay buenas intenciones, pero ¿cuánto hemos logrado realmente en la estrategia hacia afuera, de la frontera hacia afuera? ¿Podríamos hablar de fases concluidas después de varios años ya? Sin lugar a dudas. Un país poco articulado hasta el 2005, hoy día ha construido muchísimas carreteras y ahí hay inversión privada interna e inversión externa, haciendo que nuestro país se integre vialmente, con todos los efectos que esto implica. De tener unos cuantos aeropuertos, ahora podemos gozar de muchos de ellos. ¿Qué significa conectividad aérea? Cada vez más empresas aéreas de los países manifiestan su interés de querer venir a Bolivia, de ampliar sus frecuencias, lo han hecho en Turquía, yo recién he estado en Panamá, hay otros aerolíneas de Europa que quieren llegar. Conectividad a través de hidrovías. Estamos haciendo ya gestiones concretas, hay inversión clara y tangible en puertos alternativos como el de Hilo, aquellos que salen por la hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto Buch, transformación de materias primas. Ya estamos en distintas fases de transformación de litio, de esta nuestra reserva tan importante, y que la industria de automovilismo, por ejemplo, en el mundo ha puesto sus ojos en ella, llegando a tener socios serios como Alemania. Alemania es un país de Europa que no se va a asentar en un lugar que no le ofrezca oportunidades, que haya estabilidad social, que vea en proyección a sus ganancias, seguridad jurídica también. La hay, porque hubo mucho debate sobre la falta de seguridad jurídica. Usted afirma que hoy tenemos una plataforma interesante para los ojos. Exactamente. Al respecto, hemos pasado distintas fases de nuestro modelo económico. Una etapa era necesaria, como la nacionalización, la recuperación de la soberanía sobre los recursos estratégicos del país. Nos dijeron en ese entonces, van a huir las empresas, no va a haber inversión, Bolivia se va a aislar. Y no fue así.
Empresas, por ejemplo, como Repsol, que antes se llevaba el 82% de las ganancias, no solo que se quedó en Bolivia, sino que invirtió mucho más y ahora está reportando los beneficios tanto en utilidades a su empresa, pero sobre todo se queda la mayor parte de ellos en nuestro país. Entonces, volviendo al caso de Alemania, hemos conformado en esta siguiente etapa una empresa mixta. Bolivia, el Estado boliviano sigue teniendo mayoría accionaria, pero es capital fresco extranjero el que viene y que apuesta por la transformación de nuestros recursos naturales para generarle valor agregado y exportar. Entonces, Claudia, su pregunta, estos son los ejemplos concretos de lo que se ha ido haciendo en las negociaciones en el exterior, de la diplomacia que ha ido y ha generado expectativa, que atrae inversiones y que luego aquí los sectores sociales lo concretan en la política pública del área. Eso genera movimiento, genera empleo, en definitiva proyecta a mayor grado el desarrollo de Bolivia. Me dicen que nos quedan 6 minutos, quiero aprovechar su presencia. Vámonos a los países vecinos, y lo voy a poner más difícil, vámonos a los países vecinos con gobiernos de derecha. Muchos representantes diplomáticos, gente que conoce el tema, dice qué pragmático que es Evo Morales, porque claro, tiene un discurso antiimperialista, pero a la hora de los chiches está jugando fútbol con Macri, está con el presidente argentino, está aquí, allá. ¿Cómo nos va en nuestras relaciones con los gobiernos de la región y de derecha? Bueno, en principio quisiera hacer un paréntesis. Bolivia está muy activa en las relaciones bilaterales, pero también en el multilateralismo, ya haciendo una defensa grande sobre los principios que rigen al derecho internacional y haciendo que esa pauta sea también la que refleja en las relaciones con los países, sean vecinos o de otras latitudes, que es el respeto a su soberanía, la no intromisión en asuntos internos, el relacionamiento en base a la complementariedad de los países. Eso rige como regla común a todos los estados con los cuales nosotros nos relacionamos. Un indicador ahí importante es el de las visitas bilaterales, de los marcos de cooperación, de los instrumentos bilaterales suscritos. Y ahí, Claudia, tenemos igual números contrastables, empíricamente verificables, de que nuestra diplomacia ha sido productiva. Eso se replica también en la región, sin perder de vista los principios que orientan a la política exterior, que fomenta el presidente Morales, sin perder la coherencia con lo que postula a nivel internacional e interno. Bolivia no ha de dejar estar en ningún foro regional, no ha de dejar de tener relaciones con ningún país, al contrario. Yo recuerdo algunas visitas aquí a La Paz, que en las conferencias de prensa iniciaban y decían, es posible que nuestros países no siempre estén de acuerdo, que tengamos algunas diferencias ideológicas, pero si de algo hemos de estar de acuerdo entre el presidente Morales, lo decía alguna otra autoridad que visitó, es que vamos a velar por el beneficio de nuestros pueblos y nos vamos a integrar. Así, por ejemplo, hemos abierto relaciones con muchos países a los cuales no llegábamos, otros con los que no tenemos mucho entendimiento en el ámbito político, hoy están reforzándose en acuerdos comerciales, en acuerdos de extensión de visas. Europa nos ve con buenos ojos en ese sentido. De hecho, aprovecho para decir que ya no necesitamos visa para ir a México, ¿verdad? Todavía falta un pasito, Claudia, sí, falta un poquito, que es la suscripción de un acuerdo que ya está concluido en la fase de negociación, y a partir de entonces vamos a dar la gran y buena noticia de que los bolivianos y bolivianas podemos viajar a este país sin esos requisitos que a veces son tan... Esa es la buena. Vamos a la mala. ¿Cómo estamos con Estados Unidos? ¿Cuál es el futuro de nuestra relación con Estados Unidos? Yo creo que esa pregunta la respondió el presidente Morales. Actualmente, con la administración del presidente Trump, tenemos
diferencias, tenemos distancias en el enfoque multilateral, en el relacionamiento bilateral. Lo dijo el presidente Morales en la última sesión del Consejo de Seguridad. No se puede decir que se respeta los derechos humanos si un país unilateralmente, por ejemplo, se sale del Pacto Mundial de Migración, se sale de los acuerdos de París con el tema de cambio climático, desconoce los avances de los convenios en materia de educación, de niñez, como lo ha hecho la administración del presidente Trump, o impone a un país la voluntad de intervenir, de presionar, de bloquear, sin que deje la autodeterminación de los pueblos conducir los destinos de las crisis que pueden provocarse en nuestra región. Entonces, eso lo ha manifestado. Sin embargo, otra vez digo, las relaciones bilaterales van de la mano del interés de los bolivianos y bolivianas. Tenemos acuerdos en el ámbito de cooperación, de comercio complementario, que siguen beneficiando a las iniciativas privadas, a los empresarios de nuestro país. ¿Y qué nos dice esta petición de la oposición al Senado de Estados Unidos? Le decía que lo que rige a las relaciones bilaterales y multilaterales de Bolivia es el respeto. El respeto a los estados, a la autodeterminación, a la no injerencia. Y en ese marco, Bolivia no ha de permitir, no puede aceptar que otro país se involucre en los asuntos que los y las bolivianas tenemos que decidir. Hace tiempo dejamos, hace unos 15, 16 años, dejamos de ser vulnerables en ese ámbito. Bolivia recobró voz propia, Claudia. Bolivia recobró pensamiento propio y siempre lo digo en mis intervenciones, sobre todo dignidad. Una dignidad que estaba hipotecada por nuestra situación económica y la vulnerabilidad política que tenemos, pero hoy en día todo lo decidimos los y las bolivianas. Hemos superado grandes crisis, incluso llamadas guerras, con la decisión autónoma de los pobladores de este territorio, que hoy en día se puede apreciar de que hace gestión pública buena, de que tiene resultados buenos, de que es apreciada por la comunidad internacional. Siempre suelo decir que estamos presumiendo, sí, del buen nivel de la salud económica, de la estabilidad social, de la proyección mundial que hemos adquirido gracias a la política pública, a la cabeza del presidente Evo Morales, que es por donde iniciamos esta entrevista. Gracias, viceministra Carmen Almendras, por este tiempo. Agradezco de verdad porque sé que llega de varios viajes. Quería hablar de Julian Assange, pero ya no tengo tiempo, así que lo vamos a comentar fuera del estudio. Quiero invitarles a ustedes a comprarse La Razón, porque les cuento que cabalmente el presidente ha invitado a periodistas de La Razón, El Deber y Cambio a una entrevista en la que ha compartido varios capítulos de su último viaje, así que si usted quiere estar al tanto, cómprese La Razón, visite nuestra página digital y quédese con nosotros porque enseguida Lucía Sauma toca todo este rollo tan preocupante de los medicamentos truchos por todo lado. ¿Qué habremos consumido en este último tiempo? Una mesa de debate que no se puede perder. Aguárdenos, por favor.